Seguimos con estas presentaciones breves. En este caso viajamos hasta el Tajo con Ana Vicente Rangel de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que nos hablará sobre las obras de restauración emblemáticas en esta demarcación hidrográfica. Adelante. Bueno, hola, buenos días a todos. Antes que nada, agradecer al Ministerio la organización de la jornada. Yo me voy a centrar, como ha comentado Evelyn, en todas las actuaciones que realizamos en el Tajo, que es cierto que hasta hace unos años pues, hacíamos poquitas actuaciones de restauración, nos centrábamos más en el marco de la conservación, en las mal llamadas limpiezas de cauces, y gracias al PRTR, a estos fondos, pues hemos puesto en marcha una serie de proyectos en distintas localizaciones o en distintos ríos y arroyos que estaban viéndose afectados pues, por la situación del estado ecológico que no era el más adecuado. A ver. Bueno, ya ahora. Bueno, evidentemente voy a ir rápidamente. Nos tenemos que basar en qué marco nos encontramos para realizar estas actuaciones. En concreto, en el Plan Hidrológico del Tajo, en el programa de medidas, nos centramos en la 14.1.2 y en la 13.04.02 y a partir de ahí hemos ido seleccionando una serie de actuaciones basándonos, entre otras cosas, en el inventario de barreras transversales, que como ha comentado la directora y luego Belén en su ponencia, pues existen más de 50.000 obstáculos transversales, de los cuales más de 7.000 son de la demarcación hidrográfica del Tajo. Aquí en este plano se ve toda la identificación de los obstáculos transversales. De ellos, pues en el marco de los proyectos que ahora voy a contar, hemos eliminado unos 30 azudes u obstáculos transversales, no son solo azudes, eliminado o permeabilizado unos 30 de ellos, que según la metodología que ha contado Gonzalo anteriormente, bueno, pues hemos liberado unos 1.800 kilómetros de cauces. O sea, yo creo que es un reto que hemos conseguido con estos proyectos. Si nos centramos también en el inventario de barreras longitudinales, con los datos que tenemos disponibles en el Tajo, alimentados por distintas fuentes, lo que son las barreras longitudinales, tenemos unas 575 barreras, de los cuales más de la mitad son motas que se hicieron antiguamente, sobre todo para proteger núcleos de población de las inundaciones. Actualmente, pues ya las motas, pues lo que es en el Tajo ya no las hacemos. Sí que es cierto que tampoco estamos actuando sobre ellas, porque nos estamos centrando más en la eliminación o en la permeabilización de lo que son los obstáculos transversales. Eso no significa que en algún momento bueno, pues intentemos actuar o prioricemos este tipo de actuaciones. Centrándome en los proyectos de restauración fluvial, bueno, como he dicho antes, ha sido todo un reto porque hasta la aplicación o la aparición de los fondos PRTR nos estábamos centrando sobre todo en otro tipo de actuaciones y con esta financiación adicional que nos vino de Europa, pues hemos puesto una serie de proyectos que o estaban ya redactados o que los hemos ido redactando con la puesta en marcha del PRTR. En primer lugar, nos centramos en los proyectos de restauración en las reservas naturales fluviales. La demarcación hidrográfica del Tajo es la cuenca que más reservas naturales tiene declaradas, 47. De ellas, 42 son reservas naturales fluviales. Los proyectos que hemos ejecutado en el marco del PRTR y que se están finalizando en este momento, ya sabéis que tenemos de plazo hasta el 30 de junio, estamos ahora rematando lo que son las actuaciones y las certificaciones. Bueno, pues se partieron los proyectos según la situación en la que se encontraban los proyectos redactados, los hemos repartido en dos fases. Una primera fase hemos actuado en 8 de las reservas naturales fluviales, que son las que aparecen en el mapa, y en una segunda fase, que contaré a continuación, nos hemos centrado en 16 reservas. Alguna de ellas, como es la del río Pelagallinas, está en los dos proyectos porque, bueno, una cosa, como se ha comentado anteriormente, una cosa son los objetivos, otra cosa es la realidad cuando empiezas a redactar los proyectos y, sobre todo, cuando puedes ejecutarlos. Un ejemplo tenemos aquí en la Reserva Natural de Garganta de Iruelas. Nos encontrábamos con 8 azudes que estaban totalmente abandonados, excepto el octavo,
que está todavía en uso. Hemos eliminado 7 de ellos. Ha sido un reto porque tuvimos que ponernos en contacto tanto con la Junta de Castilla y León, con el Servicio Territorial de Ávila, como con los propietarios del monte, porque esto es un monte comunal. Y bueno, pues si no conocéis la zona es toda una visita que hay que realizar. Como digo, aquí tenéis el antes y el después de 2 de los azudes que se han eliminado, el azud 6 y el azud 7. Otra de las actuaciones que hemos realizado es en el río Jévalo. Hemos eliminado una piscina que era un obstáculo al río, la piscina de Navaltoril, y luego hemos hecho plantaciones de apoyo de ribera. La mayor parte de las actuaciones que hemos hecho en reservas naturales fluviales se han centrado, evidentemente, en la eliminación de esos obstáculos transversales, sobre todo azudes, o bien la permeabilización, o bien la escotadura de los azudes en el caso de que los servicios de patrimonio o de cultura de las comunidades autónomas no nos dejaban eliminar completamente esos azudes porque tenían alguna figura de protección o porque consideraban que tenían una situación patrimonial a destacar. Entonces, en alguno de ellos, que ahora veréis las fotos, hemos hecho simplemente escotaduras, en otros ya os digo que los hemos eliminado o los hemos permeabilizado. Otro ejemplo, en la Reserva Natural del Almonte hemos hecho plantaciones. Además, es una zona que tiene una carga ganadera, sobre todo de ciervos, muy abundante, y hemos hecho microcerramientos para evitar que los ungulados se comieran las plantaciones. Hemos puesto, evidentemente, carteles de obra, hemos puesto carteles interpretativos, que son los que se están ahora instalando en el territorio. También en la Reserva del Almonte hemos eliminado uno de los azudes muy característicos, el azud de Monroy. En la fase 2, como os decía antes, hemos actuado en 16 reservas naturales fluviales. No nos hemos centrado, esto no lo he dicho, ni en las lacustres ni en las subterráneas, solo nos hemos centrado en las fluviales. Una de ellas, como os comentaba antes, que es la Pelagallinas, hemos actuado en las 2 fases, y aquí las actuaciones son similares. Bueno, aquí hemos eliminado 2 azudes muy importantes. En la reserva de Lanchas, pues veis el antes y el después tras la eliminación de una piscina, o en la de Riato y Puebla, que ha salido recientemente en las noticias, pues hemos quitado uno de los azudes de unas dimensiones importantes. El río Pelagallinas, que ya os digo que hemos actuado antes y después. Esto es un ejemplo de lo que os comentaba antes, que no hemos podido eliminar todo el azud, sino que hemos tenido que hacer o hemos tenido que dejar restos, vestigios que nos ha exigido la Junta para dejar restos, porque consideraban que era un bien patrimonial. En el arroyo de la Cabrera, hemos eliminado el azud del río Pusa. Ahí veis el antes y el después. Rápidamente paso a otro de los proyectos, que también ha sido todo un reto, sobre todo porque el río Alberche es uno de los ríos que en los 2 últimos años ha sufrido las mayores crecidas como consecuencia de las danas que hemos tenido. Es un proyecto muy ambicioso y que se gestó porque en estas zonas, aguas abajo, ya entrando en la provincia de Toledo, y antes de llegar al embalse de Cazalegas, teníamos muchas choperas productivas que estaban abandonadas, pasadas de turno, que eran un riesgo para la población, aunque es cierto que al ser choperas, pues el sombreado que daban y pues era muy interesante, sobre todo en verano, porque cogía, por ejemplo, la zona de Escalona, donde está la playa de Escalona, y la gente lo tenía ya como identificado, integrado, sobre todo en verano, pero era un riesgo por la caída de los árboles y por la creación de tapones, que es otra de las quejas que luego también teníamos por los tapones que creaban riesgo de inundaciones. En este proyecto, aparte de actuar, hemos actuado en 8 zonas. Ya os digo que está desde Casar de Escalona a Escalona y hemos llegado hasta Nombiela y Hormigos en ambas márgenes. Aparte de la eliminación de las choperas productivas,
Hemos tratado los alisos afectados por la Phytophthora alni, que es uno de los patógenos que más atacan a los alisos. Tenemos las alisedas muy afectadas. Hemos estado en contacto con la Confederación del Miño-Sil y con distintas universidades y con la Junta de Castilla-La Mancha para ver qué tratamientos más adecuados eran los que podíamos realizar. También formamos parte de un live con la Universidad Politécnica de Madrid y con otros agentes, porque bueno, pues, cuando tienes los alisos afectados no hay todavía un tratamiento más eficiente que otro para intentar solucionar este problema. Nosotros los hemos eliminado y los restos, evidentemente, no los hemos dejado en la ribera, como puede pasar cuando eliminamos otras especies que no tienen ningún patógeno, no tienen ninguna enfermedad, que generalmente lo que hacemos es apear los pies, los trituramos y los dejamos a modo de materia orgánica para el crecimiento del sotobosque. En este caso, evidentemente, con los alisos pues, los hemos tenido que retirar. Hemos hecho tratamientos también selvícolas de los árboles que estaban enfermos o decrépitos o que ya habían fallecido. Hemos eliminado especies invasoras. Hemos hecho, evidentemente, plantaciones de ribera y luego, como situación o como actuación emblemática, hemos hecho un filtro verde a la salida de una estación depuradora en el término municipal de Calalberche. Y luego hemos hecho también como medidas de acompañamiento la adecuación de senderos y establecimiento de talanqueras. Bueno, pues aquí veis un ejemplo. Este proyecto tuvo, como os he comentado antes, el Alberche pues ha tenido varias crecidas tras las danas y se nos han inundado 2 veces las plantaciones que habíamos hecho. Aún así, bueno, pues aparentemente la planta ha resistido, aunque no la veíamos todas con nosotros, pero bueno. Como decía antes Evelyn, la naturaleza se impone más que las actuaciones que hacemos los humanos. Bueno, pues aquí veis las plantas que hemos utilizado en el filtro verde y las técnicas de ingeniería. Otro proyecto que yo creo que ya todos conocéis, porque hasta hace poco era el emblemático de la Confederación del Tajo, es el proyecto del Manzanares en el término municipal de Madrid. Antes del PRTR ya se habían ejecutado 2 fases. En el marco del PRTR hemos ejecutado otra nueva fase de mejora y de acompañamiento de las actuaciones que habíamos efectuado en las 2 fases anteriores. Es un proyecto que se inició en 2026 y hemos acabado en diciembre de 2025 con un presupuesto total de algo más de 6 millones de euros. Bueno, pues este es el tramo. Además, aparte del Manzanares, actuábamos también en el río Trofa, que es un afluente por la margen derecha y que atraviesa la zona del Pardo. Bueno, pues aquí veis algunas de las actuaciones. Hemos eliminado la presa que creaba la antigua playa de Madrid. Hemos instalado una rampa de peces en un azud de Patrimonio Nacional. Hemos hecho hidrotecnias en el arroyo Trofa con el fin de favorecer la retención de sedimentos y plantaciones complementarias. El problema que tiene el arroyo Trofa en esta zona es, igual que os comentaba antes en el río Almonte, la carga tan elevada de ungulados que hay. Entonces, bueno, pues la plantación es cierto que no ha funcionado como estábamos o como esperábamos. Hemos hecho adecuación y tendido de taludes con una plantación posterior, tratamientos silvícolas, evidentemente, tratamiento de sedimentos para retener los sedimentos que venían del Trofa. Es cierto que estas actuaciones que hemos hecho en el marco de este proyecto en el río Trofa no han funcionado, como os decía antes, de las plantaciones o de las hidrotecnias, porque el problema que tenemos en el río Trofa procede de cabecera. Este arroyo nace por la zona de las Rozas y Majadahonda, con un crecimiento urbanístico muy importante, con lo cual toda la impermeabilización del suelo, con todo el arrastre de sedimentos, llega hasta aquí. Si no actuamos en cabecera o en otras zonas más aguas arriba, estas actuaciones casi en la desembocadura, bueno, palían un poco el problema, pero no mejoran la situación demasiado. Esto lo aprendemos a medida que vamos ejecutando las obras. Hemos hecho actuaciones de uso público, estamos en una zona del Pardo y Mingorrubio con mucha afluencia
de público, con lo cual hemos adecuado senderos, hemos puesto talanqueras, hemos hecho rampas de acceso para la población, con especial atención a las personas con discapacidad, etc. Más actuaciones, pues como ha comentado antes el compañero del Duero, en relación a las estaciones del SAI, teníamos a finales de los años 90, pues se pusieron de moda las estaciones tipo V-flat. El Tajo sí que puso escalas de peces para intentar paliar el problema del movimiento de la fauna piscícola, sobre todo de los barbos, pero es cierto que esas escalas de peces, bueno, pues en un momento se consideró que no estaban funcionando de la manera más adecuada y aprovechando los fondos de recuperación se desarrollaron dos proyectos similares en dos de las estaciones, una en el río Cofio y otra en el río Tietar, para intentar favorecer esa migración de la fauna. Estas son las estaciones antiguas, ya veis la rampa de peces que estaban ahí. Sí que es cierto que subían los barbos en ambas, pero bueno, pues se consideró que no era el número adecuado de barbos que tenían que seguir ascendiendo. Y se sustituyeron ambas estaciones V-flat por dos estaciones iguales, que consisten en dejar la anchura del cauce en unos 25 o 30 metros en ambos ríos, con un canal de aguas bajas de 3,5 en la margen derecho. Con eso pues, se intenta conseguir efecto llamada de los barbos de aguas abajo a aguas arriba con mayor incidencia que lo que estaba pasando con las antiguas estaciones. Aquí veis la maquinaria trabajando. El problema que hemos tenido con estas estaciones, evidentemente, el Cofio y el Tietar son de los ríos más caudalosos, sobre todo en otoño y en invierno, que además se ha venido acompañado por las lluvias de los 2 últimos años, lo mismo que ha pasado en el Alberche, pero además teníamos que tener en cuenta las limitaciones ambientales, que no coincidían las limitaciones ambientales con el periodo de máxima crecida. Es decir, el tiempo de trabajo ha sido mínimo, por no decir casi escaso, para el director de obra. De hecho, estas dos actuaciones se han ampliado de plazo, salen del PRTR, porque ha sido imposible finalizar a 30 de junio las actuaciones. Están ahora mismo hormigonando el cauce. A ver, que no, ahora. Bueno, aquí es un vídeo que no sé si me va a dejar ponerlo, para que veáis que aunque las obras no están acabadas, los barbos ya están ascendiendo. El proyecto de restauración del Tajo en Aranjuez se ha actuado en 3 tramos, en el Trinquete y en el Jardín de la Isla, dentro de los terrenos de Patrimonio Nacional, a los que, bueno, están aquí los compañeros a los que quiero agradecer el apoyo que nos han prestado durante la ejecución de la obra, y luego la Junta de los Ríos, que es la confluencia del Tajo en el Jarama. Hasta ahora el Tajo entraba con vergüenza en el Jarama y tras esta actuación pues ahora entra pues a lo grande, o entra mejor, no a lo grande, porque el Jarama viene con todas las aportaciones del Manzanares y de todas las depuradoras de Madrid y de otros afluentes, y el Tajo pues es cierto que está muy regulado. De hecho, Aranjuez era el término municipal de la demarcación del Tajo, que hasta la construcción de los embalses de Entrepeñas y Buendía más inundaba todos los años. A raíz de la construcción de esos embalses, pues Aranjuez dejó de inundarse y todos los movimientos de sedimentos o todo el transporte de sedimentos hasta ese momento pues se han visto impedidos o no con el movimiento que se pretendía. De ahí que salía este proyecto. Bueno, pues aquí veis actuaciones. Y este proyecto, y no voy a, bueno, os puedo enseñar una foto, a veces para restaurar primero tenemos que recuperar. Este es un proyecto que ha sido todo un reto, el del arroyo Culebro en el término municipal de Getafe, que es uno de los arroyos que, si no lo conocéis, pues yo os invitaría a visitarlo, no es la zona más bonita de la Comunidad de Madrid, pero es uno de los cauces que se encuentran más antropizados porque vierten directamente en él varias depuradoras, la del Culebro Cuenca Alta y Culebro Cuenca Baja. Tiene varios polígonos industriales. La población desde la década de los 50 del siglo pasado ha pasado de 50.000
a 800.000 en todos los municipios que vierten, por decir de alguna manera, al Culebro, con lo cual todos los procesos de erosión y laminación que debería haber de manera ordinaria pues no han sido así. El proyecto se ha ejecutado en 5 tramos y sí que es cierto que no son obras de restauración, son obras duras. Hemos tenido que meter gaviones, escolleras, con el fin de facilitar que esa incisión que se estaba produciendo pues no se produzca de la manera tan acusada, que haya una retención de sedimentos, que haya tendido de taludes, que haya revegetación, pero tenemos que tener en cuenta que nos encontramos con polígonos industriales, con las 2 depuradoras, con los colectores que unen ambas depuradoras, con la A5, con la A4, con la A42, con la M50, es decir, bueno, pues aquí veis las obras que son duras, pero por eso digo que a veces antes de restaurar tenemos que recuperar. Ya está.